Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hace un par de semanas una chica se puso en contacto conmigo a través de Instagram y me preguntaba que si le podría hacer un diario un poco personalizado. Por supuesto, mi respuesta fue que sí, así que a continuación os voy a enseñar el resultado final. Ella me dijo que le gustaba mucho mi estilo, así que intenté ser lo más fiel posible a mi forma de hacer álbumes. Ella me pidió que tuviera algunos detalles de verano y, por ejemplo, le puse esta tarjeta, pero se la puse con un washi tape para que ella la pueda mover y usarla en la página que realmente quiera. Cosí este trozo de tela aprovechando que venían unas cuantas páginas en colores muy neutros para darle un poco de interés. En esta página le puse esta preciosa fotografía con una washi tape que por supuesto puede quitar, con la idea de que quizás la inspire a tomarse, por ejemplo, una infusión o un té en el jardín, y por supuesto que lo documente en su nuevo diario. Me gusta pensar que de aquí a poco tiempo todo este espacio, todos estos rincones secretos estarán llenos con sus historias, con sus recuerdos, con sus mejores momentos. Me encanta esta sección, me encanta este trocito de partitura que se me quedó, que lo dejé así a propósito. De esta manera pues podrá pegar algún elemento o alguna fotografía, o podría pegar este trocito y hacerlo como un pequeño bolsillo. Como siempre, su imaginación va a ser el límite. Cuando terminé ya el libro, me puse en contacto con ella y la pregunté que si quería ver imágenes antes de que se lo enviara, y me encantó el detalle cuando me dijo que no quería verlo, que quería llevarse la sorpresa cuando lo recibiera. Así que lo estoy publicando hoy porque ayer me confirmó que lo había recibido, y por su mensaje yo percibí que le había encantado. Me dijo que era muy de su estilo, que incluso le daba como pena empezar a usarlo, que se sentía un poco intimidada, pero desde aquí te digo que este diario está deseando que empieces a utilizarlo, está deseando que compartas tu vida con él, que lo llenes de alegrías, de tristezas, de pensamientos, de ideas, y por supuesto que lo disfrutes al máximo. Esta es una de mis secciones también preferidas, me gustó tanto que hasta tuve que recrearme una para mi propio diario. Aquí puse este trocito de washi tape como símbolo de que el origen de este diario era Europa y su destino iba a ser Estados Unidos, pero que por supuesto puede quitar. En esta página no hice este bolsillo, no lo terminé, lo puse simplemente con washi tape porque pensé que a lo mejor ella la quería en otro sitio, o quizás quería tapar el texto en español poco con pintura y escribir ella algo encima. Como veis, he añadido muchos elementos de forma temporal con un poquito de washi tape. De esta manera yo creo que la doy la libertad de poder moverlo y utilizarlo en el momento que ella quiera. La tela de la cubierta la eligió ella, pero prácticamente en el resto del proceso me dejó libertad absoluta para hacer lo que yo quisiera. Sí que me dijo que le gustaba mucho el tamaño de mi diario, así que se lo hice igual. Y el tema de la espina, me encantó cómo me quedó, que en cuanto encuaderné yo mis cuadernillos dentro, seguramente pondré una tela similar, si no la misma, en lo que es en el lomo, porque queda súper bonito. También dejé los hilos así un poco sin cortar, porque a mí hay veces que sí que me gusta que se vean, y bueno, si a ella no le gustan, pues en cualquier momento los puede cortar. Pues he disfrutado muchísimo haciendo este diario. Es el primero que se va tan lejos de mí. Estoy muy acostumbrada a hacer diarios que se quedan en la familia o gente muy muy cercana, y ha sido una experiencia muy muy interesante. Ha habido momentos en los que me he tenido que contener, porque si por mí fuera habría pegado ya fotos, habría escrito ya cosas. Aquí me podéis ver mientras hojeo mi intención de empezar a pegar cosas y empezar a decorar ya el álbum.
Solamente espero que su nueva dueña tenga el mismo entusiasmo y la misma ilusión por guardar aquí todos sus recuerdos. Y por supuesto que lo viva y lo disfrute muchísimo. Una vez más, muchísimas gracias por tu apoyo y por tu confianza. Un abrazo muy fuerte para todos.